Muchísimas gracias. En esta ocasión voy a hablar sobre fanatismo en el hogar. Inicio este texto con una cita de Freud de su texto El malestar en la cultura. Cito: en cierta ocasión me ocupé en el fenómeno de que las comunidades vecinas y aún emparentadas son precisamente las que más se combaten y desdeñan entre sí, como por ejemplo españoles y portugueses, alemanes del norte y del sur, ingleses y escoceses, etc. Denominé a este fenómeno narcisismo de las pequeñas diferencias, aunque tal término escasamente contribuye a explicarlo. Podemos considerarlo como un medio para satisfacer cómoda y más o menos inofensivamente las tendencias agresivas, facilitándose así la cohesión que podríamos considerar como distinta de la unión entre los miembros de la comunidad. Termina la cita. Es tan importante hablar del fanatismo que provoca guerras y desastres como del que se presenta en lo cotidiano. Desde el psicoanálisis sabemos que el núcleo del fanatismo está en la certeza de poseer la verdad absoluta. Esto produce un sentimiento de superioridad. El fanatismo está presente en la vida cotidiana en detalles tan simples como el rechazo de algunos miembros de la comunidad a lo diferente. Los migrantes, por ejemplo, todos aquellos que son considerados extranjeros a la comunidad. ¿Cómo se gesta el fanatismo? En mi experiencia clínica, constato que el fanatismo surge desde la cuna familiar, puesto que los sujetos reciben los mensajes a través del discurso de quienes encarnan la función del gran otro en sus hogares. Es por ello que es sumamente importante aceptar el hecho de que es en el propio hogar donde se van a gestar las ideas del sujeto. El sujeto va a estar a favor o en contra, de acuerdo a lo que le han dicho en los diferentes temas que nos conciernen a nivel social. Tanto Freud como Lacan observaron que el sujeto es el resultado de su contemporaneidad y el filósofo español Ortega Gasset decía, cito: yo soy yo y mi circunstancia. Termina la cita. Cuando en el hogar se juzga severamente a las personas vulnerables, como pueden ser los emigrantes, los homosexuales, los que practican creencias o religiones diferentes, las culturas extranjeras, las ideas que no coinciden con las del hogar o de la sociedad que rige un país, estamos ante un hogar regido por el sistema patriarcal. Hay cierre de ideas y hay rechazo a lo diferente. Y allí empieza a nacer la semilla del fanatismo. En el discurso que transmiten los abuelos, los padres, los ancestros de una familia, y después continúa en el discurso que transmiten los profesores de las escuelas. Dice un analizante: menos mal que a la reina Isabel la Católica se le ocurrió expulsar a los judíos de España. Los judíos son mala persona y son los primeros racistas. Ya lo decía mi padre. Vemos que esta frase es un mensaje transmitido de padre a hijo. Dice otro analizante: yo no tengo nada contra los gays, que hagan lo que quieran, pero como dice mi madre, que quieran formar una familia y tener hijos, eso sí me parece antinatural. En otra sesión escucho lo siguiente: no es que yo esté en contra de los emigrantes, pero si permitimos que sigan llegando sin límite, como dice mi abuelo, ya no tendremos trabajo ni siquiera los mismos españoles y el país se irá al garete. Otro analizante me dice: no es que yo crea que una mujer es una zorra porque se acueste con muchos hombres o se vista de manera muy provocativa. Cada mujer tiene el derecho de acostarse con quien desee y de vestirse como quiera. Pero como dice mi tío, todo tiene un límite. Con estos sencillos ejemplos que surgen en el discurso de la clínica psicoanalítica, podemos hacernos una idea de la importancia del fanatismo de lo cotidiano. ¿Qué podemos hacer ante esto? Desde el psicoanálisis y en el caso por caso, tenemos la gran responsabilidad de abrir la escucha para que el sujeto pueda cuestionarse estos mensajes que le han sido transmitidos. Es
es una gran responsabilidad, pues es en el recorrido analítico donde se producen los cambios para encontrar la manera de pensar de una manera más libre. Los fanáticos imponen sus ideas con el pensamiento de que lo hacen por su bien. El fanático suele ser inseguro. Su fanatismo le salva de la angustia y de la soledad y por ello se convierte en un mecanismo de defensa. Freud dice que a través del fanatismo el hombre busca su seguridad. Lo que es un hecho es que le da al sujeto la idea de estar acompañado en ese grupo de fanáticos de los que forma parte. Consiguen disminuir dos miedos primitivos en el hombre. Por un lado, el miedo a la libertad y por el otro lado, el miedo a la soledad. Los mensajes son transmitidos a veces desde el hogar, otras veces desde la escuela, otras veces desde los mensajes de los políticos o incluso desde los familiares, los amigos y no olvidemos las creencias religiosas, discursos transmitidos desde los templos o desde las iglesias. El sujeto siente la necesidad de empatizar y de integrarse al pensamiento de sus seres queridos o de la sociedad para sentirse que pertenece. Vemos que muchas veces ni siquiera se cuestionan esos mensajes. Parecen como grabados desde siempre, como si fueran mensajes inalterables. Pero no es así. Los mensajes transmitidos pueden reescribirse y por ello el psicoanálisis tiene un lugar muy importante para que haya cambios en el pensamiento de algunos sujetos que llegan a nuestro consultorio con pensamientos y con ideas que están en el campo del fanatismo, pero que si ellos lo trabajan, pueden cambiarlos. Muchas gracias.